Amigos y amigas, bienvenidos al análisis electoral de lo que ha pasado en estas elecciones europeas. Vamos a ir paso por paso viendo los resultados y respondiendo a las principales preguntas. ¿Se puede decir que el Partido Popular ha ganado por mucho, por poco? ¿Qué ha pasado con el Partido Socialista? ¿Esto va a tener algún tipo de repercusión en los próximos meses a nivel de política nacional española? ¿Qué ha sido el fenómeno este de se acabó la fiesta de Alvise Pérez? ¿Qué es lo que ha ocurrido entre Sumar, Podemos? ¿Han estado a la altura? ¿Tiene que haber una reflexión hacia la interna? Muchas cosas de las que vamos a hablar en este vídeo largo y tendido. Va a ser un primer análisis a vuela pluma, lo vais a ver ya en el lunes, pero lo estoy grabando nada más haber conocido los resultados electorales. Por lo tanto, en los próximos días pueden aparecer más elementos de análisis. Pero por el momento, ya con el 100% escrutado, sabemos que el Partido Popular ha ganado las elecciones. Y aquí no hay pero. Ha ganado las elecciones y punto. Y desde la izquierda y la gente que somos progresistas, tenemos por lo menos pues ese punto positivo, eso que rema a nuestro favor, de que cuando ganan las elecciones opciones políticas que nos gustan, pues evidentemente salimos a reivindicarlo, y cuando ganan opciones políticas que no nos gustan, reconocemos los resultados electorales. ¿Qué mínimo? Sería lo mínimo que habría que pedirle también a las fuerzas de derechas, que cuando no ganan ellos y no pueden gobernar, entonces llaman ilegítimo, felón y todo ese tipo de cosas. Pero a un lado esto, y poniendo por delante que evidentemente a la hora de someternos al escrutinio democrático de la ciudadanía, pues seguramente tenemos una mejor relación con la democracia, el resultado es inapelable. El Partido Popular ha sacado 22 diputados frente a los 20 del Partido Socialista. A partir de aquí, ¿cómo de relevante es una victoria de 22 diputados frente a 20 diputados? Pues depende, todo depende desde la perspectiva que tengas, evidentemente. Pero lo importante aquí, y lo reseñable, es que el Partido Popular venía de una victoria de unos resultados mucho mejores. Es decir, el Partido Popular venía de unas encuestas que hace apenas unos meses, en enero sin ir más lejos, le daba una victoria por más de 10 puntos. Ahora la victoria ha sido por 4 puntos. Como veis, el Partido Popular con 22 escaños ha sido el 34,2% de los votos y el Partido Socialista el 30,2% de los votos, es decir, una distancia de 4 puntos. Recordemos que hacía unos meses esa distancia era de 10 puntos e incluso más en algunas encuestas. Es verdad, y a nadie se le escapa a la vista, lo ha dicho también gente dentro del propio Partido Popular, y Ayuso también lo estaba diciendo, que ella no quería hablar sobre si iban a empatar o no iban a empatar, que la campaña del Partido Popular durante estas últimas 2 semanas ha sido nefasta. Ha sido malísima. ¿Por qué? Porque básicamente se basó en 2 cosas. En hablar mucho de la amnistía, con esa manifestación con la que inauguraron la campaña el 26 de mayo, si no recuerdo mal, que salió mal, fueron 20.000 personas, y después de hablar constantemente de la mujer del presidente del gobierno, intentando desmovilizar a los votantes del Partido Socialista. El conjunto de esas 2 medidas fue un auténtico desastre. En las encuestas iban bajando y se iban aproximando pues peligrosamente a ese empate que tanto temían, y que en los últimos días de las elecciones salió González Pons a decir si empatamos habrá un peligro, sacaron spots hablando del empate. Bueno, han salvado los muebles, no han empatado, pero han quedado 2 escaños de diferencia. El Partido Popular, ahora veremos vídeos de los distintos candidatos, cómo han intervenido y han explicado sus respectivos resultados, pero el Partido Popular básicamente planteaba esta campaña como un plebiscito. De hecho, es que en España ya no tenemos campañas electorales, simplemente tenemos plebiscitos continuados sobre la figura del presidente del gobierno, y esto para ellos era un nuevo plebiscito. ¿Contra Pedro Sánchez o a favor de Pedro Sánchez? Bueno, pues el plebiscito, si era un plebiscito, no les ha salido bien, porque un plebiscito pues lo tienes que ganar por mucho. Por mucho podría haber sido como el que ganó el Partido Socialista al Partido Popular en las anteriores europeas en el 2019, que estaba Pablo Casado en el Partido Popular y el PSOE le sacó al PP 10 puntos. Eso sí que habría sido una ventaja lo suficientemente contundente como para decir, vale, en este país las cosas han cambiado y hay una contundencia en contra del presidente del gobierno, pero con una diferencia de 2 escaños y de apenas 4% de voto, el plebiscito, lo siento, pero no se ha ganado. Seguimos con los siguientes partidos. Luego vamos a ir más poco a poco, no os preocupéis, intentaremos resolver dudas, y me gustaría que pusieseis vuestras preguntas también en los comentarios y también vuestras opiniones, porque entre todos vamos a ir complementando lo que pensamos sobre esto. Vamos con Vox. Vox ha sacado 6 diputados, ha sido la tercera fuerza más votada, ha subido 2 escaños. ¿Desde cuándo os preguntaréis? Bueno, desde las elecciones del 2019, pero si comparamos el porcentaje de voto que ha sacado Vox, es el 9,6%, y si lo comparamos con el porcentaje de voto que sacó Vox en las últimas elecciones más recientes, las generales, ha bajado, porque en las elecciones generales sacó un 12% sobre el voto total. En esta ocasión ha sacado un 9,6%, es decir, ha subido un poco respecto a las europeas anteriores, pero respecto a lo que habían votado los españoles, ha habido ahora menos españoles que han decidido votar a Vox. Sin embargo, han subido a los 6 escaños. Después vamos con los independentistas, pero primero vamos con Sumar y con Podemos. Como veis, Sumar ha conseguido un 4,7%,
3 escaños, por lo tanto solamente entran la candidata que era Estrella Galán, el número 2 que era Jaume Asens de los Comunes en Cataluña y el número 3 que era Vicent Marsà de Compromís, porque ya sabéis que Sumar está compuesto por muchos partidos. El cuarto que era Manu Pineda de Izquierda Unida no entra, y eso va a poner a Izquierda Unida también pues en una posición bastante complicada dentro de la coalición de Sumar. Esto lo hablamos después más largo y tendido, porque ahí va a arder Troya, porque ya sabéis que la izquierda además acostumbra a no quererse demasiado y a tener una gran predilección por el puñal, sobre todo entre colegas. Y de ahí también la otra cosa que ha ocurrido, que es que Podemos ha vuelto de nuevo a la vida pública con fuerza, con 2 diputados en el Parlamento Europeo, con Irene Montero a la cabeza. Irene Montero salió del Ministerio de Igualdad tras estas últimas elecciones y ahora ha vuelto encabezando esta candidatura al Parlamento Europeo. ¿Qué demuestra Podemos de esta manera? Pues que no está muerto. Y quien quería matar a Podemos, pues no lo ha conseguido. Podemos sigue presente, Podemos puede mirar cara a cara a Sumar, porque de 3 a 2 es una diferencia también que tampoco es demasiado relevante, de 3,3% a 4,7%. No es una grandísima diferencia, o sea que para quien quería cargarse a Podemos, lo siento, no lo ha conseguido, pero aún así, si Podemos tiene que compararse con lo que fue Podemos en su momento, quiero decir, vayamos a 2014, que es la primera vez en la que Podemos se presenta a las elecciones. Recordad, Pablo Iglesias se presentó a las elecciones en 2014 con una plataforma que no conocía nadie y simplemente Iglesias era en aquel entonces un tertuliano, y Podemos sacó un 5%. Un 5%, 5 escaños, 5 eurodiputados, de la nada. Ahora con mucho más trayectoria, siendo mucho más conocidos, Irene Montero lo conoce absolutamente todo el mundo, han sacado 2 escaños. Y la suma entre Sumar y Podemos sale 5, es decir, que bajan de los 6 que habían conseguido en 2019 yendo juntos. Es decir, un fracaso a todas luces. Puede ser que Podemos haya entrado y que estén contentos por eso, pero aún así el resultado general es un gran fracaso y que tienen que pensar de verdad una reflexión profunda a la interna. Después vamos a ver algún vídeo sobre lo que ha opinado Estrella Galán y de lo que puede pasar en esa interna, porque va a ser, pues yo creo que un poco desesperante, como son siempre estas cosas dentro de la izquierda. El Partido Socialista es verdad que pues, ha bajado un escaño simplemente. El problema aquí lo tiene a la izquierda del Partido Socialista, sin lugar a dudas. Los independentistas, pues Esquerra Republicana, Bildu y el BNG se han mantenido con 3 escaños, como se esperaba. Junts ha mantenido un escaño, pero no ha perdido 2 escaños, porque recordemos que en las últimas elecciones europeas se presentó Puigdemont por la candidatura de Junts, ahora ya no se presenta Puigdemont. También, un breve paréntesis, el lunes justo, es decir, hoy cuando estáis viendo este vídeo, se va a constituir la Cámara del Parlamento de Cataluña. Con estos resultados encima de la mesa, es decir, con Junts habiendo perdido 2 escaños y con Esquerra Republicana, con los resultados que tuvo en las últimas elecciones catalanas, igual esa opción de repetir elecciones catalanas no les va a parecer tan atractiva y se van a pensar eso de investir presidente a Salvador Illa. Pero bueno, eso es otro tema que va aparte. El CEUS, que era PNV y Coalición Canaria, han sacado 1, han mantenido. Vamos con Se acabó la fiesta. Este ha sido como un poco el fenómeno de la noche, se podría decir casi comparado, y entendedme con las diferencias evidentemente gigantescas que hay entre un fenómeno y otro, con lo que ocurrió con Podemos en 2014. Es decir, ahora hay mucha gente, igual que hubo mucha gente en 2014 que no conocía que era Podemos y ese día de repente vio que había un partido con 5 escaños que no había conocido el día anterior. Ahora hay un partido que se llama Se acabó la fiesta, liderado por este señor, Alvise Pérez, que nadie conocía anteayer y que ha sacado 3 diputados. La diferencia, bueno, pues que aquel Podemos en aquel momento se construyó en torno a la figura mediática y muy carismática de Pablo Iglesias en televisiones y en tertulias, y ahora esto de Alvise se ha construido al margen de las televisiones y se ha construido casi exclusivamente a través de redes sociales. A nosotros, como personas que, bueno, yo personalmente que me dedico a hablar de política en redes sociales, y vosotros que también consumís contenido político y se podría decir de alguna manera que socializáis políticamente a través de vídeos como el mío o de otros compañeros que hablan sobre política en redes sociales, este fenómeno es muy interesante porque no ha salido en televisiones ni en medios tradicionales y aún así ha logrado amasar un 4,6% del voto, que esos son en total 800.000 votos. Casi 1 millón de personas, casi 1 millón de españoles han decidido optar, insisto, sin decidir a través de la televisión ni medios tradicionales, por Alvise Pérez, por una candidatura que no conocíamos hasta hace nada. Ha sacado 3 escaños, que no está nada mal, ha sacado más que Podemos, siendo bastante menos conocidos que Podemos, y casi empatado con un partido que está dentro del gobierno, que es Sumar, o sea, poca broma. Y yo, evidentemente, no comparto ideológicamente absolutamente nada con Alvise Pérez. Ahora vamos a ver algunos vídeos también del discurso que ha hecho, que vais a ver que se marca a la perfección dentro de lo que se puede entender en este país como ultraderecha, hablando contra la inmigración, diciéndole a Sánchez que si lo van a meter en la cárcel. Es decir, un partido de extrema derecha
al uso, pero que también va a ser muy interesante cuál es su relación a partir de ahora con la extrema derecha, que ya estaba asentada dentro de España y que utilizaba técnicas pues parecidas a las que él usaba. De hecho, eran las mismas, porque Alvise era una persona que trabajó para UPyD, para Ciudadanos, y últimamente en redes sociales hacía su trabajo para beneficiar básicamente a Vox. Recordad aquellas pancartas gigantes que descolgó, y para quien no lo sepa, bueno, pues en la pandemia descolgó pancartas gigantes diciendo que Pedro Sánchez era un dictador, tapándole la boca, haciendo un poco campaña mediática en redes sociales, más bien de guerrilla en redes sociales a favor de Vox. Bueno, pues ahora se ha independizado de Vox. Es lo típico que dicen, ¿no? De cría cuervos. Bueno, pues Vox crió cuervos y el Partido Popular también crió cuervos, porque de alguna manera ha auspiciado la creación de todo este tipo de subcultura de extrema derecha, que de hecho la tienen también dentro del partido, porque Isabel Díaz Ayuso, al fin y al cabo, es precisamente eso, es esa subcultura de extrema derecha con cierto toque conspiranoico, que está todo el día hablando de que si España se acaba, que si vivimos en una dictadura socialcomunista, y alentando todo tipo de conspiraciones. Sin ir más lejos, la más reciente, la que tiene que ver con el supuesto pucherazo que iban a hacer porque no íbamos a conocer los resultados hasta las 11 de la noche. Ya sabéis que no se conocían hasta las 11 de la noche, porque hasta que no se cerrasen todas las urnas en toda Europa no se podían conocer los resultados, y los malditos italianos, pues qué queréis que os diga, votaron hasta las 11 de la noche, pero ellos lo mantienen todo como si fuese una especie de conspiración constante. Y esa cultura, esa subcultura, esa corriente de fondo que existía dentro del Partido Popular y Vox, pues ahora ha aflorado por otro lado que no se esperaban. ¿Y qué ha pasado? Pues que les han quitado votos, evidentemente. Y ahora más que les van a quitar, porque este fenómeno le auguro un crecimiento, no sé hasta dónde estará el techo, pero seguramente este es el suelo, y ahora que mucha más gente le va a conocer, se va a hablar ya en televisión y mucha más gente va a llegar a su discurso, pues es muy posible que llegue a convencer a una parte del electorado del Partido Popular y a una parte del electorado de Vox. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, pues depende de la perspectiva que lo veas. Desde la perspectiva patriótica de España, de yo sentirme español, evidentemente me parece malo que haya más partidos de extrema derecha y que tengan esos discursos basados en fake news, bulos y además en racistas y con ese poco respeto por la democracia que me da el llamar a un presidente del gobierno ilegítimo, felón, o que te vamos a sacar o te vamos a meter en la cárcel. Eso, por una parte, es malo. Si lo haces desde una parte un poco más egoísta, desde el punto de vista de izquierdas, yo no digo que esto sea moral del todo, es verdad que es dividir el voto de la extrema derecha. ¿Y le va a ir mal a la izquierda? Pues igual no le va del todo mal dividir un poco más el voto de la extrema derecha, porque significará que estarán todavía más divididos, que les costará más llegar a consensos y tener un voto más concentrado. Porque el otro día ya lo dijo Alvise en una entrevista, que su intención era presentarse a unas elecciones generales. Él tiene como una visión mucho más allá de las europeas. Esto de las europeas, pues igual que lo hizo Podemos en su momento, sirve como trampolín para presentarte y que te conozca mucha más gente. Recordad que los meses después de que Podemos lograse 5 diputados en las elecciones europeas, llegó a ser primera fuerza en algunas encuestas. No le auguro el mismo éxito, hasta acabó la fiesta seguramente, pero sí que va a crecer bastante más de lo que tiene ahora. ¿Y eso a costa de qué va a ser? Pues seguramente, ya te digo que a costa del PSOE y de Sumar y de Podemos no, seguramente a costa del Partido Popular y de Vox. Eso es algo bastante relevante y hay que tenerlo en cuenta. Vamos ahora a escuchar algunas de las declaraciones de los distintos líderes políticos. Aquí tengo a Feijóo, aquí tengo a Teresa Rivera del PSOE, a Santiago Abascal y a Alvise Pérez, para que lo conozcáis un poquito mejor, y a Estrella Galán la tengo por aquí yo también. Y ha escrito un texto así un poco más largo, analizándolo de manera pormenorizada. Si lo queréis lo tenéis en Twitter, si lo queréis leer vosotros, si no os lo leo ahora al final del vídeo. Pero antes lo que vamos a hacer es ver todas esas declaraciones, y me interesa también que veáis un poco quién es Alvise, porque seguramente hay muchos de aquí que no lo tenéis demasiado ubicado, y me gustaría que pues por lo menos le pusieseis cara e identificaseis rápidamente cuál es su discurso. Vamos a escuchar lo primero de todo al que sería el ganador de la noche, pero también el que más se estaba jugando esta noche, porque si hubiesen empatado, si los peores pronósticos para el Partido Popular se hubiesen cumplido, que es que sacaban el mismo resultado que el Partido Socialista, este señor de aquí habría sufrido profundamente, porque estaba en juego su cabeza. Y estaba detrás Isabel Díaz Ayuso diciendo: no puede ser que hayáis hecho una campaña tan mediocre. Y aún así la campaña ha sido mediocre, ¿eh? Aunque hayan ganado las elecciones, la campaña ha sido mediocre. Y si no hubiese sido mediocre, seguramente habrían tenido un mejor resultado. Pero en este país tenemos una de las fortunas de tener una de las derechas, y al mismo tiempo extremas derechas, más torpes de toda Europa. Pero bueno, sin más dilación, vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo. Hemos cerrado el ciclo electoral de victorias nacionales en las urnas. Hemos cerrado un ciclo electoral, sí. Lo que pasa es que victorias electorales, bueno,
sacáis demasiado pecho y demasiado pronto, me da la sensación, porque si tan buenas fuesen todas esas victorias electorales constantes que habéis logrado, ahora estarías en el gobierno y no en la oposición. Y además, que por mucho, es verdad, una pequeñita cosa antes de ir con Feijóo, y lo pongo aquí al final de todo. En resumen, las sumas de los porcentajes por bloques, antigobierno y progobierno, suman casi lo mismo. Es decir, si tú sumas PP, Vox y se acabó la fiesta, que es el bloque de derechas más, y lo comparas con PSOE, Sumar Podemos, Esquerra, Junts y PNV, que son los que han votado a favor del gobierno de coalición en el Congreso de los Diputados, te da una diferencia de 48% contra el 47%. Es decir, un empate prácticamente. Así que, por mucho que ahora diga Feijóo que han ganado constantemente, hombre, no habrán ganado tanto porque si no estarían gobernando. Y lo segundo es que la victoria pues tampoco es tan grande como lo que esperaban para el plebiscito, porque si no, pues bueno, estaría claro que España no quiere a Pedro Sánchez y no es de esa manera. Efectivamente, esta es la cuarta victoria nacional en las urnas. ¿Y sabéis qué? Siempre que el Partido Popular ha ganado unas elecciones europeas, ganó las siguientes elecciones generales. Siempre. Eso está muy bien, o sea, si tú quieres creer en la magia de lo habitual, pues fantástico, Feijóo, pero quiero decir, las elecciones generales no van a ser hasta dentro de 3 años, lo sabes, ¿no? Porque las elecciones generales fueron en el 2023 y son cada 4 años, porque la legislatura dura 4 años, es decir, que todavía queda algo más de 3 años para que tenga que haber unas elecciones de nuevo, así que ese es el problema que os estaba diciendo, que creen que haber sacado 2 diputados más que el Partido Socialista es una gran victoria. Pero no es una gran victoria, es una gran salvada porque pensabais que igual empatabais y ibais a tener un mal resultado, pero no es lo mismo. Aquí están todos aplaudiendo como si esto fuese Es verdad, lo mejor que les podía pasar. Sí, no, en absoluto. es verdad y acabo que en este caso hemos ganado las elecciones generales del 23 de julio, pero ahora hemos Pero no gobierno porque no quiero. ganado con mayor diferencia, 4 puntos de diferencia al Partido Socialista a las elecciones europeas. Por eso digo, no solamente vamos a ganar las elecciones generales, sino... Claro, pero ¿cuáles, Feijóo? Las que se celebrarán en 2027. ¿A esas te refieres? que vamos a gobernar después de las siguientes elecciones generales. Muchas gracias. Hombre, vale, bueno, pues ya veis que se mantiene en ese discurso de no soy presidente porque no quiero, hemos ganado todas las elecciones, bueno, fantástico. Pero es que elecciones generales no hay mañana, Feijóo, ni pasado mañana, ni dentro de un año, ni dentro de 2. De hecho, Pedro Sánchez las puede aguantar si quiere. Otra cosa es que quiera, porque ya sabéis que Pedro Sánchez pues es un animal político y hace de aquí para allá y no te las esperas y al final pues te convoca elecciones antes de lo esperado. Pero si quiere las puede aguantar hasta el año 2027. Así que lo siento mucho, pero no hay elecciones generales mañana que puedas ganar. Vamos a escuchar la opinión también de Teresa Rivera, que ha sido la número 2. Han dicho, hemos hecho una gran victoria. Bueno, habéis ganado por 2 escaños. Tampoco flipéis. A ver qué dice Teresa Rivera, que esperaban sacar un peor resultado, han sacado un mejor resultado del que esperaban, solo han perdido un diputado, que realmente es algo raro porque la mayor parte de partidos que gobiernan en los distintos países de la Unión Europea han perdido escaños respecto a las últimas elecciones. Es decir, que gobernar de alguna manera desgasta las elecciones europeas porque se utilizan estas elecciones que se conocen como de segundo orden, es decir, que no son elecciones puramente nacionales, sino que son, pues como se les asigna menos importancia. Ojo, por eso ha habido menos participación, que no hemos hablado de eso, un 49,2% de participación, es decir, han participado menos de la mitad de los españoles con derecho a voto y lo utilizan para, de alguna manera, dar un aviso contra el gobierno o un voto protesta contra el gobierno. Entonces, gobernar y perder solamente un escaño, pues tampoco ha sido un resultado del todo malo. Eso sí, ellos aspiraban al mejor resultado posible, empatar con el Partido Popular, que habría sido un gran fracaso para el PP, pero aún así, insisto, una diferencia de 2 escaños, pueden estar contentos. Corresponde, obviamente, reconocer el resultado electoral del Partido Popular, pero me gustaría destacar... Eso es lo que os decía, es que la izquierda, cuando gana a la derecha, pues dice, oye, pues enhorabuena por haber ganado. Destacar algunos matices que creo que son importantes. En primer lugar, porque las cifras lo que nos muestran es que el Partido Popular lo que ha hecho esencialmente ha sido absorber todos los diputados de Ciudadanos, que ha pasado a 0 diputados en esta legislatura. De verdad, no lo había dicho eso, pero es cierto. Ciudadanos también se ha presentado, se ha quedado en 0 y lo ha absorbido absolutamente todo lo que tenía Ciudadanos.
es cierto. Sin embargo, el coste de su estrategia electoral yo diría que ha sido alto para la ciudadanía española. Ha absorbido a Ciudadanos, no ha ganado nada más, pero sí hemos visto cómo la polarización permanente, la asunción de un discurso político de ultraderecha, no ha debilitado a las opciones de ultraderecha. Al contrario, antes de las elecciones europeas, la internacional ultraderechista en España tenía dos caras. Hoy tenemos tres. Vemos la combinación del señor Feijóo con el señor Abascal, se suma el señor Alvise. Honestamente, eso no es una buena noticia para la sociedad española. Y es que si el señor Feijóo se ha empeñado en plantear estas elecciones como un plebiscito contra el presidente del Gobierno, está clarísimo que el plebiscito lo ha perdido. Ha sido un fracaso rotundo. Bueno, pues básicamente eso, que si esto era un plebiscito, pues que no le ha salido demasiado bien el plebiscito. De hecho, lo que os decía, si sumáis los porcentajes pro y antigobierno, quedan casi empatados. Eso no es un plebiscito. Eso es decir que ha sacado 2 escaños más, pero no cuenta como plebiscito. ¿Qué ha dicho Santiago Abascal? Vamos a escucharlo. Que por cierto, también os digo, Santiago Abascal tiene que tener bastante miedo de lo que va a pasar con Alvise, porque es electorado compartido y el que ahora va a sumar fuerza va a ser Alvise. Y el que perdió 700.000 votos y 19 escaños en las últimas elecciones generales fue Abascal y sacó un 12% solamente. Y ahora en estas europeas ha sacado un 9% del voto, así que debería estar preocupado. Comencé la comparecencia posterior a las últimas 3 convocatorias electorales, la de Galicia, la del País Vasco y la de Cataluña. Y en las 3 pudimos decir que Vox crecía en porcentaje y que Vox crecía en votos en esas... Hombre, en Galicia no entró en el Parlamento gallego, ¿de acuerdo? En el País Vasco se quedó con un diputado, exactamente lo mismo que tenía, y en Cataluña se quedaron con 11 diputados, que eran lo mismo que tenían entonces. Y ahora, claro, aquí dice, el certificado de función de Vox parece que se hace esperar. Bueno, quiero decir, habéis perdido un porcentaje de voto, pero bueno, seguimos escuchando. España. Por lo tanto, por 4ª vez consecutiva, Vox ha vuelto a crecer en unas elecciones en las que se ha convocado a los españoles. Esto se lo dice un poco como terapia para hacerse a sí mismo, ¿no? Como decir, todo va bien, todo va bien. Si te miras al espejo y repites que todo está bien, todo estará bien. Por cierto, no veo aquí a Girauta. Veo aquí a Busadé, que era el número 1, veo a Hermann Tertsch, el supuesto hijo de nazi, pero no veo a Girauta, que es uno de estos que pasó de 17 partidos diferentes a terminar en Vox. El último que estuvo Ciudadanos, ahora en Vox. No sé si estaría por ahí o ni siquiera acudiste. El número 3. Vox crece doblando escaños y Vox crece pasando del 6% al 9%, por lo tanto creciendo porcentualmente más del 50%. Claro, esto se refiere a las elecciones del 2019. Pero respecto a las últimas elecciones, que Vox había perdido bastante, pero sacó el 12%, han sacado el 9%, es decir, han bajado. El certificado de función de Vox parece que se hace esperar. El certificado de función de Vox que quieren nuestros adversarios, con el que sueñan muchos poderosos y con el que anuncian muchos medios de comunicación permanentemente la desaparición o la caída de Vox, parece que no coincide con los deseos de los españoles que siguen deseando larga vida a Vox. No solo a Vox, sino a nuestros socios internacionales a los que queremos felicitar, a esos que nos acompañaron en el Viva 24, y por eso hoy es un día para felicitar de nuevo. Bueno, este es otro tema del que no hemos hablado en este vídeo, hablaremos en otro, porque las elecciones europeas evidentemente no son una cosa nacional española, sino que ha habido muchas otras variables en el resto de países, en los 27 países de la Unión Europea. Ha habido bastante buenos resultados para la extrema derecha internacional, como decía aquí Abascal, para sus colegas, pero tampoco ha sido tan dominante como parecía que iba a llegar a ser. Es decir, las mayorías que ahora mismo existen entre conservadores, socialdemócratas, liberales y verdes se van a mantener, aunque un poco más resentidas, y ha habido algunos países en los que ha habido buenos resultados de la extrema derecha, pero otros en los que han sido más mediocres de lo que esperaban. En otro vídeo lo hablaremos. Lo más relevante casi ha sido que Macron ha anunciado que se disuelve la Asamblea Nacional Francesa y que se convocan elecciones para la Asamblea Nacional, no de presidente, para este mes, para enseguida, para junio. Y ahí ha sido casi lo más relevante del plan internacional de crecimiento de Marine Le Pen, que son socios de Abascal. Bueno, dice que... Bueno, vamos a escuchar ya al Alvise directamente. Lo estabais esperando y tengo ganas de que lo veáis también. Pero
Decía aquí Santiago Abascal que el certificado de función de Vox parece que se hace esperar. Bueno, espérate ahora que Albi se haga un poco más conocido y a ver de cuántos de vuestros votantes, a los que habéis exaltado y dicho de todo, pues eso, de que el gobierno es criminal, dictadura social comunista, el discurso racista constantemente, todos los días, a todas horas, pues a ver ahora cuando salga un tipo que todavía sea más radical que vosotros, a ver si vuestro electorado es tan fiel y se queda con vosotros o migra como ya en parte ha hecho. Porque como decía, en las elecciones del 23J sacasteis un 12%, ahora habéis sacado un 9%, y casualmente Alvise ha sacado un 4%. Hay una parte de porcentaje de voto que se lo ha llevado de Vox Alvise, es evidente. Vamos a escucharlo. Estamos aquí, amigos míos, en Se acabó la fiesta, porque España se ha convertido, y es lamentable tener que decirlo así, se ha convertido en la fiesta de los criminales. España se ha convertido en la fiesta de los corruptos, de los mercenarios, pedófilos y violadores, y hay muchos españoles que desde el anonimato sufren estas consecuencias cada día. Jóvenes sin posibilidad alguna de acceso a vivienda, ancianos sin capacidad alguna para defender sus propios hogares, policías y guardias civiles siendo asesinados ante la indolencia de su propio gobierno, homosexuales que sufren la homofobia de manadas extranjeras y mujeres que sufren las violaciones y agresiones sexuales de esas mismas manadas, y todos aquí los... Es el discurso racista, como supuestamente antielitista, contra corruptos, con no sé qué, un batiborrillo de todo, que bebe realmente del discurso que ya habían asentado previamente tanto el Partido Popular como Vox, solamente que ahora llega este y lo articula de una manera todavía más radical y más novedosa y se lleva a ese electorado que previamente había sido radicalizado por otros. Es decir, que le han hecho el trabajo y Alvise simplemente ahora va a recoger las manzanas que otros han cultivado por él. ¿Sabéis? Un desempleo estructural y el mayor paro juvenil de Europa. Un campo cuyos tomates ya necesitan más papeles para salir del huerto que un inmigrante ilegal para entrar en este país. Discurso racista contra inmigrantes ilegales. Bueno, vamos a escuchar más. Pérez avisa a Pedro Sánchez de que lo va a meter en prisión. Pedro, calienta que sales, más vale que te escondas en un maletero. Bueno, un mensaje directo a los criminales, incluyendo a los narcos, y lo digo en cada meeting. Narcotraficante, criminal y corrupto. No queremos básicamente más recursos para que la policía vaya detrás de vosotros. Queremos meteros en prisión igual que a Pedro Sánchez. Pedro, calienta, que sales. ¿Será que entras, no? Si has dicho que lo quieres meter en una prisión. Aquí aplaudiendo. Que sepáis también que no es nada novedoso el discurso de Alvise, sino que lo he ido copiando de aquí y de allá. Ha cogido de Milei, del bueno de Milei en Argentina, ha cogido eso de que va a sortear su sueldo. Ahora veremos, porque cuando estás en campaña electoral es todo muy divertido y lo dices todo súper contento, pero una vez tienes que hacerlo ya es otra cosa. Veremos si lo acaba haciendo, si sortea el sueldo. Yo he leído por ahí que es ilegal hacerlo. Bueno, acabaremos viendo a qué dedica sus recursos públicos que tanto critican siempre, pero después cuando se meten dentro, igual que Vox, criticaban las paguitas a los políticos, demás, y a la mínima oportunidad que tuvieron empezaron a cobrar como los que más. A ver qué hace este señor, pero la ha copiado esa medida a Milei, que sorteará su sueldo de parlamentario europeo. La ha copiado a Bukele de El Salvador, pues exactamente lo mismo, de meter a la cárcel a todo el mundo, no sé qué, como intentando hacer, no sé, una impugnación total a nuestro sistema de justicia, como si eso fuese de un día para otro cambiarlo arriba abajo. Bueno, suerte. Y de aquí para allá, pues cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, aderezándolo con el discurso racista que Vox ya venía utilizando desde hace tiempo, pues se ha montado esto. Y se ha montado esto robándole los votantes a esos partidos, evidentemente. Y más vale... Y más vale, Pedro Sánchez, porque aquí no somos tiranos, aquí respetamos la ley y la democracia, y aplicando el Código Penal, más vale que te escondas en un maletero porque te vamos a meter en prisión. Respetamos la ley y somos demócratas y el Estado de Derecho no sé qué, pero escóndete en un maletero porque te metemos en prisión. Bueno, en fin. Va de esto el partido. Si viene uno que... Si viene Vox, que lo estaba diciendo ya, y lo hizo uno, pues mejor dicho, y de manera más contundente y que suene más a nuevo, pues te convence el nuevo y punto. Ya está. En Se acabó la fiesta decimos basta. Basta
de que dividáis a los españoles entre siglas para que entre todos vosotros sigáis robándonos porque sabemos que hacéis negocios entre todos vosotros. Basta de que el gobierno pacte con la ultraderecha supremacista que es Junts y Puigdemont, mientras Lo llama ultraderecha a Junts y a Puigdemont. nos Solamente. llaman ultraderechistas a todos los demás. Basta de que los medios mercenarios también uséis ese término ultraderechista a todos los que nos limitamos a pedir libertad y seguridad en nuestras calles, barrios y país. Es decir, cuando habla de pedir seguridad se refiere evidentemente a pedir seguridad contra los supuestos inmigrantes ilegales que están aterrorizando a nuestro país. Es decir, discurso racista que, insisto, ya venía ensayando Vox y este pues lo está haciendo un poco mejor que Vox y está llevando pues esos réditos electorales que ya se llevaba Vox. Nos tacharán de radicales, nos tacharán de ultras y de cosas horribles, pero vosotros sabéis tan bien como yo que somos. Somos gente positiva, somos patriotas, llenos de ilusión y fe en nuestras posibilidades como país y vamos a superar las divisiones de esta nación con mano dura contra el crimen y la corrupción. Mano dura contra el crimen, como si esto fuese, no sé, como si viviésemos en un país lleno de crimen, siendo uno de los más seguros de toda Europa, pero bueno, es irrelevante. Decía, somos. La cosa es que tampoco conocemos a nadie más, aparte de Alvise. Es la única cara visible de ese movimiento. También es una cosa llamativa. Antes comparaba con el inicio de Podemos. En el inicio de Podemos conocíamos a más gente dentro de Podemos. Había mucha gente, profesores de ciencias políticas, tertulianos, había mucha gente de ese ámbito. De aquí solo conocemos a esta persona. Va a ser curioso, ahora cómo se van a empezar a pelear entre todos ellos. Va a haber buenas peleas entre Vox, el Partido Popular y Se acabó la fiesta. Se van a decir de todo entre ellos porque van a competir por un mismo votante y Vox no lo va a dejar suelto con facilidad. Tenía aquí el vídeo de Estrella Galán, pero llevo ya media hora de vídeo, lo dejamos un poco más para adelante porque el vídeo sobre qué va a pasar dentro de Sumar y con Podemos tiene bastante chicha, y también el texto ese que os decía en el que he resumido un poco todo lo que he dicho aquí, también lo tenéis en mi Twitter o en mi Telegram, que lo tenéis en la descripción de este vídeo y lo podéis leer ahí, todo lo que he escrito aquí, que más o menos son las cosas que he venido diciendo aquí, pero de una manera un poco más concreta que creo que os puede interesar. Y sin ir más lejos, ya llevo mucho rato de análisis, me gustaría leeros en los comentarios qué opináis sobre lo que ha ocurrido en estas elecciones, cuáles creéis que son las cosas que pueden ocurrir a partir de ahora, y os leo sobre lo que queráis, sobre el resultado del PP, el plebiscito, lo que pasa con el Partido Socialista, si ha sido buen resultado, si no, el drama de Podemos y Sumar, y qué ha pasado con Se acabó la fiesta, cuáles son vuestras opiniones sobre Alvise Pérez. Os leo los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.